Hola, muchas gracias, Kira. Gracias a todos los que se están uniendo con nosotros. Es el último día de la reunión anual, pero también es un día muy importante. Estamos halagados que ustedes estén con nosotros y que estén tomando el momento para participar en la conversación. Yo soy Susana Davis, soy co-líder del grupo de trabajo de estándares mínimos de protección a menores y me alegra poder estar compartiendo esta sesión con la unidad de menores no acompañados y separados. Creo que es importante tener esta conversación. Siguen siendo importantes las normas para ver la adaptación que estamos ofreciendo para calidad y responsabilidad a menores no acompañados y separados. Mientras que empecemos y muchos colegas se están uniendo a la sala, queremos darle la bienvenida a ustedes y que puedan brindarnos sus comentarios sobre esta pregunta. ¿Qué significan las normas de estándares mínimos de protección a menores actualmente? ¿Qué significa en el contexto actual? Las organizaciones están cambiando, los recursos han cambiado, hay desafíos para la priorización de protección a menores en general. Si las normas importan, eh, denos sus reflexiones uniéndose por medio del código QR que está aquí, y uno de nuestros productores ya ha compartido el enlace en el chat también si desean participar. Y le tenemos a los colegas unos cuantos minutos para poder empezar a contestar esto antes de que empecemos a tocar los temas para las que tenemos preparados para esta sesión. Le pediré a los productores que coloquen algunas de las respuestas así como van entrando. Gracias. Muchas gracias. Y aquí vienen las respuestas. Me encanta esta primera respuesta. Está siendo muy amable como co-líder de este grupo de trabajo de CPMS. Siguen siendo nuestra estrella polar. Muchas gracias. Excelente. Otros dicen que son más aspiracional que necesidades. Hay una opinión dividida aquí. Algunos dicen que, algunos diciendo que ahora son más importantes, más ahora que nunca. Y algunos dando apoyo a esta respuesta. También vi que uno dijo que este es nuestro punto de inicio para el diseño de respuesta. Y veo que los colegas saben que cambios contextuales no deberían de impactar lo que son nuestros estándares mínimos. Me encanta esto. Sí, deberíamos de adaptar, pero no deberíamos de descartar lo que ya ha sido probado y funciona. Puedo ver otros que nos motivan a cómo nos adaptamos y cómo contextualizamos esto, entendiendo el contexto actual. Muchas más respuestas que están entrando. Si acaban de unirse a esta sesión, bienvenidos a esta sesión conjunta del grupo de trabajo de CPMS y el grupo de tarea de menores no acompañados y separados, o la UASC. Nos halaga que estén uniéndose a esto. Estamos haciendo una encuesta de Menti actualmente. Pueden ver cómo unirse a la misma. Acaba de ser compartido nuevamente en el chat. Así que simplemente estamos hablando de qué significan las normas para ustedes actualmente y si todavía importan entendiendo el contexto actual. Creo que la mayoría de las respuestas que estamos recibiendo de colegas es que sí, todavía importan, pero tenemos un movimiento a que no podamos adaptarnos y reflexionar sobre la misma también. Voy a permitir que estas respuestas sigan entrando a la sesión desde iniciar y voy a compartir unos pensamientos de mi perspectiva también y de la perspectiva de el grupo de trabajo de CPMS de la Alianza. Nuevamente, gracias por unirse nuevamente. A los que acaban de entrar, mi nombre es Susana Davis. Yo soy co-líder del grupo de trabajos de CPMS para Save the Children. Es un privilegio estar aquí con ustedes el día de hoy, ahora que iniciamos la sesión en el último día de la reunión anual de la Alianza y enfocándonos en las normas que nosotros actualmente
manejamos lo que es los estándares, las normas mínimas de protección infantil en acciones humanitarias. Nos reunimos en este momento que nunca este tema ha sido más importante. Las crisis humanitarias han aumentado mientras que los recursos han disminuido drásticamente. Estoy rodeada en esta llamada con muchos profesionales de protección de menores, así que no tengo que convencerlos de qué tan crítico es la programación de la calidad de protección infantil y creo que estamos en un momento en donde estamos en una edad donde se están quitando la prioridad de protección infantil. Tenemos que entender que los niños, la, la niñez son más de la mitad de los que están siendo afectados por crisis y desastres y muchos de ustedes trabajan en estos entornos, pero sabemos que tenemos que abogar por nuestro sector y la importancia de la protección que la niñez son 41% de las personas desplazadas forzosamente, uno de seis viven en zonas de conflictos y en los últimos 2 años grandes violaciones a sus derechos han aumentado considerablemente. También es importante mencionar que más de la mitad de la niñez van a enfrentar un evento adverso climático en su vida, haciendo que su protección y seguridad en ese entorno sea más importante. Las normas internas de CPMS fueron desarrolladas para este contexto, como muchos de ustedes saben, y sus respuestas se reflejan a la misma. Son nuestro recurso, nuestra herramienta, son interagenciales, han sido probados en campo, fueron desarrollados con las contribuciones de más de 1.900 profesionales de 89 organizaciones en 85 países. Algunos de ustedes en esta reunión puede que hayan sido los que dieron estos aportes tan valiosos ahora que hemos desarrollado la versión más actualizada de estas normas y sabemos que esto representa la evidencia y el consenso de lo que funciona en cuanto a las normas de protección infantil en acciones humanitarias. Hemos escuchado de que esto es aspiracional. Tenemos que luchar contra ese contexto. No es el tope, es el mínimo de lo que debemos proporcionar para que podamos brindar protección que sea segura y efectiva. Y si no lo cumplimos, y algunas veces, inclusive antes de esta crisis actual, nosotros frecuentemente luchábamos en cumplirlas en en ciertos contextos, algunas veces por capacidades de recursos humanos, ahora por recursos limitados a lo largo del mundo. Y también el contexto sabemos que si no tienen si no tenemos las normas mínimas que podamos cumplir, no vamos a cumplir con las responsabilidades que tenemos con la niñez, pero muchas veces se convierten en inefectivas y hasta peligrosas. Ahora que hablamos del tema de contexto limitado de recursos, están hablando de la pérdida rápida de asistencia técnica y el personal para capacitaciones y más importantes, más del 70% de los respondientes indicaron que su habilidad para lograr las normas mínimas habían sido comprometidas. Esto significa que para nosotros que nuestras respuestas de calidad están bajo amenaza y los riesgos que estamos tratando de prevenir y a los que estamos tratando de responder son trágicamente predecibles. Y por eso es que estos CPMS son tan cruciales. Y podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y si podemos animarlo un poquito, muy bien. Entonces tiene unos recordatorios importantes. Los CPMS son cómo operacionalizamos los derechos de la niñez en la respuesta humanitaria. Guían a servicios esenciales, por ejemplo, reunir a la niñez con sus familias, brindarle apoyo a los sobrevivientes de violencia, a la niñez que ha sido ah, afectada por resultados de la violencia. También se le maneja proyectos de alimentación y nutrición, porque estas normas demuestran que cuando los niños están seguros pueden florecer en diferentes contextos de su vida. Si ven en la parte superior de la diapositiva, estos están encallados
en derechos, están comprometidos en todos los derechos para la niñez y a los temas de no discriminación. Pero estas normas también están a riesgo. No es solamente la crisis de financiamiento, pero hay un aumento en los movimientos antigénero, antimigración y políticas regresivas que están subrayando lo que es el espacio para que los niños puedan ser vistos, escuchados y protegidos, especialmente aquellos que son más marginalizados, quizás por su identificación de género, su estado migratorio o a otra característica o elemento. Ahora que empezamos esta sesión, quiero dejarlos con un llamado a la acción. A todos aquí, juntos con nuestros colegas, volvamos a comprometernos a las normas mínimas. Usémoslo para batallar en esta lucha y las tendencias regresivas que hemos estado enfrentando. Y al avanzar en la sesión de hoy, los invitamos a reflejar en dónde y cómo estas normas mínimas están siendo utilizadas o no están siendo utilizadas en su trabajo para explorar en conjunto de cómo podemos continuar a adaptarnos, a contextualizar y abogar por a estas normas en entornos más desafiantes. Y escucharemos de colegas más adelante que nos darán ejemplos de cómo ellos están haciendo esto. Y los invitamos a todos a comprometerse, a asegurarse que toda intervención de protección infantil tenga responsabilidad y siga todo la visión de asignarle todos los derechos a la niñez. Estas herramientas de CPMS ayudan para que toda respuesta a la niñez esté encallada en seguridad, efectividad y dignidad. Como alguien dijo en el Mentimetro, es que este es un punto de inicio, nos da las guías mínimas y nos ayudan a trabajar con valentía y creatividad para poder lograrlas y cómo podemos adaptarnos en estos tiempos desafiantes y retadores en los que estamos viviendo actualmente. Así que muchas gracias por su tiempo y su atención. Estoy muy emocionada de que pasemos por esta sesión y exploremos cómo estas normas están siendo utilizadas para apoyar a los menores no acompañados y separados. Y para poder entrar más en detalle en estos temas, estoy orgullosa de pasarle esto a mi colega Lori Lorkis, que es la líder del grupo de tarea de menores no acompañados y separados, y ella hablará en la siguiente sesión. Gracias, Susana, y gracias a todos por los que se han unido aquí. Estamos agradecidos porque estén aquí y pues, ser parte de esta discusión tan importante y cosas que vemos que hay un potencial de que está en riesgo de perder prioridad. Como les dijo Susana, mi nombre es Lori, yo estoy con Save the Children y también trabajo con IRC. Ya, creo que es importante resaltar que este es el grupo de tarea más largo, más antiguo, está desde 1990 y demuestra la importancia de este tema y la necesidad de que mantengamos el enfoque en menores no acompañados y separados en contexto humanitario. Sabemos que estos niños muchas veces son los más vulnerables y no tienen la estructura familiar para poder brindarle cuidado y seguridad. Claro está que sabiendo lo que tan importante es esto, las normas hablan a las necesidades de menores no acompañados y separados o YSC en inglés. Y lo que dijo Susana en el Mentimetro, estos no son normas doradas, sino que son las normas mínimas y hablan sobre los derechos que se asignan en la Convención de Derechos a la Niñez. Es importante que niños y niñas reciban protección de acuerdo a sus derechos y sus mejores intereses. Y esto significa que estamos viendo cada situación individual de la niña, de cada niño y niña. Tenemos que evaluar qué está sucediendo, cuáles son los factores de protección, cuáles son los factores de riesgo y cuál es su propia opinión sobre esta situación. Corremos el riesgo de que cuando los recursos disminuyen, comenzamos a ver a la niñez como en grupos, pero cuando hablamos de las normas mínimas, tenemos que entender las necesidades individuales de cada uno y una. Las la UASC habla de que tenemos que pensar en los derechos individuales y escuchar lo que ellos necesitan y balancearlo con lo que nosotros sabemos que es en su mejor interés. La norma 19 habla sobre el desarrollo a largo plazo de la niñez y esto se basa en los cuidados, priorizando cuidados basados en familia y saben que está recibiendo cuidados
suficientes We cuidados y know overall atención. that the sector is Sabemos que suffering el sector en greatly, sí but sufre we a nivel acknowledge what global we've already y heard from reconocemos lo que ya hemos Catherine escuchado de la reunión about the anual impact of funding sobre el cuts across impacto de la the crisis globe de and its impact on financiamiento y those most fondeos vulnerable. a lo largo del And so with mundo our y que impacta presentation a la today, we wanted niñez to take más this opportunity vulnerable. Y to con la spotlight presentación one de hoy region that is queremos seeing resaltar una increased numbers región of que está migrants, viendo números refugees, aumentados de and migrantes, deportaciones incarceration. y la violencia que Recent enfrenta a research la and niñez. surveys speak to the fact Investigaciones y encuestas there are recientes significant hablan sobre una numbers of situación muy unequitably crítica. separated Hay children. un número These researchers in Bolivia, significativo Brazil, Chile, en Indonesia, Bolivia, Ecuador, Chile, Perú, Panama, and Colombia, Peru. Panamá, And Perú, on this slide, Venezuela. we've included some Y key hemos figures that incluido we've en las seen across the diapositivas region. cifras que estamos viendo a As lo largo de la the región de esta evaluation niñez que está más contemplates, vulnerable. we also recently Como el held grupo de a tareas de la survey UASC, looking hemos at llevado a cabo alternative una care encuesta globally. que habla sobre Three of the cuidados key alternativos a findings nivel global. from LAC Algunos de los hallazgos include claves en la Pan-American Latinoamérica y el post-acute care Caribe system. hablan de And sistemas de respondents in the survey cuidados emphasized the need basados to strengthen en national familia frameworks, build y a out fortalecer family-based marcos hospital nacionales, capacity, and crear y coordinate a national mejorar la efforts. coordinación With that said, en it's my centros great pleasure to basados hand de over to familia colleagues para from cuidados Latin de la America niñez. and the Caribbean Con to habiendo talk dicho about esto, the le voy a pasar la situation palabra a in mis their region colegas today. de Latinoamérica y So, Caribe que over nos to van a you, hablar Mary sobre la Adrian, situación de la UASC who will be el día very kindly actualmente. presenting to us in Mary Spanish. y demás van a estar haciendo su presentación en español. Thank you so much. Muchas gracias, Lori. Just changing the language for the Latin American people. Vamos a Um, usar a cambiar el idioma para las personas en español. em, Me presento, perdón por mi cámara, está teniendo problemas. Mi nombre es Neri Roldán. Em, yo trabajo para Save the Children, pero en esta ocasión represento al subgrupo regional de protección. Para aquellos que están fuera de América Latina, el subgrupo regional de protección de niñez en acción humanitaria es una plataforma que permite que muchas agencias de Naciones Unidas, organizaciones internacionales y otras organizaciones puedan trabajar de manera coordinada y articulada para promover la protección de niños y niñas en contextos de emergencias. En esta ocasión vamos a compartirles sobre uno de los de nuestras modalidades de trabajo, como es el cuidado en tránsito. Va a depender mucho la región de los países en América Latina. Algunos lo conocen como cuidado transitorio, cuidado en tránsito, cuidado en emergencias, el cual básicamente es una modalidad alternativa que responde al trabajo que se hace con niños y niñas en contextos de movilidad dentro de albergues o en ocasiones en espacios fuera de estos. Y lo que se busca es cuidar de una manera alternativa, como bien dice la palabra, ¿verdad? Y dar una respuesta humanitaria a las situaciones que enfrentan niños y niñas. ¿Hay algunas diferencias entre el cuidado alternativo y esta modalidad de cuidado transitorio, o cuidado en emergencias o cuidado en tránsito? Como dije, va a depender mucho el contexto del país. Y parte de estas es que no necesariamente este modelo responde solamente en la atención a niñez, también le permite, ¿verdad?, que el modelo se pueda adaptar y aplicar también a familias o a grupos que en algún momento van a requerir de diferentes servicios, como son, algunos de estos son servicios legales, porque es población migrante que está en movilidad, programas integrales de manera comunitaria en función de los servicios que las comunidades puedan brindar. em, la búsqueda de familiares para niños y niñas no acompañados busca mucho el tema de la integración o reintegración familiar, los servicios de salud mental y apoyo psicosocial, educación y atención médica si se requiere. Es importante decir, ¿verdad?, que este modelo en sí busca, no necesariamente está vinculado, ¿verdad?, a
los sistemas de protección, pero lo que sí se recomienda es que haya mucha comunicación, como lo han hecho estas organizaciones que van a hacer su presentación, como el expertise de estas agencias o organizaciones se vincula con los sistemas de protección del Estado o a nivel local para brindar mejores servicios. Importante destacar en este modelo es que es un modelo con tiempos, ¿verdad? Que puede ser de 3 meses a 72 días. Va a depender mucho, ¿verdad? Del tiempo en el que el servicio se pueda brindar y el acompañamiento se pueda brindar, aunque tenemos experiencias donde el modelo básicamente en este proceso de tránsito o en este proceso transitorio se ha tenido que implementar a corto plazo de 5 horas a 3 días, ¿verdad? Entonces, como estamos cortos de tiempo, quiero en este momento presentar a mi colega Vladimir, el cual nos va a compartir una experiencia en Darien, ¿verdad? Como la han estado viviendo en Panamá. Y después vamos a tener a Giovanna, ¿verdad? Que es otra colega nuestra. Ella trabaja para Save the Children, donde va a compartir su experiencia desde la región de Perú. Entonces, Vladimir, el tiempo es tuyo. Hola, buen día para todos, colegas, saludos a quienes están en línea. Es un gusto para mí estar aquí nuevamente con ustedes. Bueno, yo soy Vladimir Romero, soy especialista en protección de la niñez para la oficina de UNICEF en Panamá. Eh, en esta ocasión quiero presentar la modalidad de cuidado transitorio que hemos estado, digamos, implementando o apoyando al Estado panameño para que implemente a los niños, niñas y adolescentes que transitan por la selva del Darién con tránsito hacia el norte del continente. Un poco de contexto, quería mencionarles que como es de conocimiento de algunos, la selva del Darién es una de las rutas transitorias más peligrosas del mundo. Actualmente y durante los últimos 4 años, aproximadamente 1.200.000 personas de aproximadamente 100 nacionalidades utilizaron o están utilizando o han utilizado la ruta del Darién como un tránsito migratorio hacia el norte del continente. Los niños representan el 21% de esta población y hemos identificado aproximadamente 75 nacionalidades. Dentro de las nacionalidades más significativas, claramente están los niños de Venezuela, Ecuador, Colombia, pero también extracontinentales de Angola, Sudán y otros países de África, incluido niños de China y también niños de Haití. Durante y un poco para mostrarles el contexto del incremento en la identificación de casos de niños no acompañados y separados. Desde el 2022, por ejemplo, identificamos 1.067 casos, en 2023 3.300 casos y en 2024 4.500 casos. Esto es un incremento muy significativo de niños, niñas y adolescentes que por algún motivo han sido o se han separado de sus cuidadores principales o transitan la selva sin un cuidador principal. Aproximadamente el 97% de estos niños no acompañados, son niños separados que por algún motivo han digamos, transitan la selva, pero se separan de sus familias porque caminan más rápido o van con una persona o vienen niños con familias numerosas y los cuidadores principales quedan atrás y ellos pueden adelantarse. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Un poco la modalidad de cuidado que hemos estado implementando se llama la casita transitoria, como su nombre lo indica y como lo pueden ver en la fotografía que está adjunta, es una casita literal y esto para hacer que el niño se sienta como en familia, como en casa. Eh,
esta medida de cuidado la ejecuta el Estado panameño por medio de sus eh, prestadores de servicios, pero con el apoyo nuestro de UNICEF desde lo técnico hasta lo operativo. En esta modalidad de cuidado, adicional a los niños que van en el tránsito migratorio, también se benefician niños locales, sobre todo de las comunidades indígenas que están alrededor de, digamos, lo que es la ruta migratoria. Como les decía, aproximadamente el 95% de los niños que han pasado por la casita transitoria son reunificados con su familia. La finalidad de esta medida de cuidado no es una medida de cuidado definitiva, es una medida de cuidado transitoria, lo cual quiere decir que el máximo de días que el niño está en esta modalidad de cuidado es de 3 a 4 días, depende del caso y depende de la dificultad que hay para efectuar la reunificación familiar. En el flujograma que está en la parte inferior, digamos, presentamos un poco cómo funciona esta modalidad de cuidado. Esta modalidad de cuidado se apoya o se respalda con la gestoría de casos, ¿cierto? Tenemos gestores de casos en terreno que identifican durante la ruta migratoria a los niños, niñas y adolescentes y los remiten a la entidad de protección infantil. Una vez se hace esta remisión para determinar el interés superior y para determinar el estatus del niño, si es no acompañado o si es separado, el niño pasa a la modalidad de cuidado, la casita transitoria. Antes, nuestros gestores de casos hacen una preparación y esto gracias también, como lo mencionaba la colega al principio, a las normas mínimas y a todo el engranaje que hay de protección infantil. Hemos ajustado un poco y adaptado al contexto y al terreno la intervención. Entonces, por ejemplo, cuando es un niño no acompañado, antes de ir a la casita, hemos elaborado un checklist o una lista de chequeo de preparación donde se le explica al niño dónde va a ir, con quién va a ir, cuánto tiempo va a estar allí y se le hace como toda la apertura para que el niño se prepare e ir al lugar. Una vez el niño llega al lugar, pues como es un lugar que le hace sentir en casa y digamos que el niño tiene una capacidad de resiliencia y adaptación bastante significativa. Muy pocos niños son los que, digamos, presentan alguna dificultad en la modalidad de cuidado. Una vez se hace la identificación y se hace la notificación, que en este caso y acá en Panamá es la Secretaría de Niñez, Infancia y Adolescencia y Familia, la CENIAF, o al juzgado de familia, son dos entidades que pueden hacer como el requerimiento del cupo para la casita. La casita tiene una capacidad para albergar entre 8 a 10 niños. Cuando esa capacidad rebosa, que han habido ocasiones en las que la capacidad ha rebosado, digamos que se utilizan otras medidas de CENIAF en otros lugares. Llega el niño a la casita, se le da la bienvenida, se le muestra el lugar donde él va a descansar, los cuartos están separados, niños, niñas y primera infancia. Se procede a hacerse una evaluación integral de apoyo psicosocial, nutricional y médica y finalmente, como el caso lo está llevando la autoridad competente, entonces se trabaja o se coordina para la reunificación familiar. ¿Ya? Entonces, ¿dónde vienen los papás? ¿Con quién vienen? ¿Cuánto tiempo tardan en llegar? Y el objetivo final es brindar una reunificación familiar para el niño, niña o la adolescente. Esta, digamos que es la modalidad de cuidado transitoria que se está implementando en Panamá. Aquí vemos también una niña muy feliz jugando a las afueras del espacio transitorio. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. 2 minutos, Vladimir, para cerrar. Sí, pasamos a la siguiente, gracias. Listo, entonces aquí algunos logros y algunos desafíos que estamos y que hemos tenido un poco para efectuar mi cierre. Aproximadamente 1000 niños han pasado por esta modalidad de cuidado
alternativo desde el 2021 hasta el 2025. El modelo, digamos que ha sido muy positivo y ha sido factor de una coordinación interinstitucional ya para que, digamos, el gobierno y la entidad de protección pudieran adoptar este modelo de cuidado, que es un modelo de cuidado que no es costoso, no representa un costo muy significativo y que es transitorio. Em, Como algunos desafíos, sigue siendo, y también lo mencionaba la colega al principio, la reducción de fondos y la reducción de recursos sigue representando un riesgo para la continuidad de la implementación de esta modalidad de cuidado. Y últimamente estamos apoyando al Estado panameño para que pueda brindar una modalidad de cuidado transitoria mediante familias acogentes, y esto lo estamos haciendo en el marco de un flujo migratorio inverso, es decir, no un flujo migratorio hacia el norte, sino desde el norte nuevamente hacia el sur del continente. Aquí en la parte ven la fotografía de la reunificación familiar y cierro mi presentación honrando a todos aquellos niños, niñas y adolescentes que han pasado por esta modalidad de cuidado y que han transitado por la selva del Darién. Y esta fotografía es muy hermosa porque es el momento en el que la madre se reencuentra con su hija y refleja precisamente ese momento y esa finalidad que queríamos y que queremos con la modalidad de cuidado. Gracias, colegas. Gracias, Vladimir. Muy impactante la experiencia. Y por compartir todo el trabajo que ustedes están haciendo desde Panamá. Ahora queremos irnos siempre, nos quedamos en Sudamérica y nos vamos a Perú, donde Giovanna nos va a hacer una presentación de otro de los modelos que se están haciendo en este tipo de cuidados. Giovanna. Gracias, Neri. Bueno, buenos días desde esta parte del mundo con todos. Mi nombre es Giovanna Cabero, asesora nacional de protección de la niñez en Perú para Save the Children. Y bueno, voy a compartir una experiencia que se dio en el norte del país con población migrante venezolana. The next slide, please. Eh, bueno, primero un poco para darles el contexto, Perú es el segundo país de América del Sur que tiene más población migrante de origen venezolano, después de Colombia. Eh, Más o menos hasta el año pasado hay una data de 1.600.000 personas venezolanas viviendo en nuestro país, de las cuales el 30% son niños, niñas y adolescentes. Y también de estos 925.000 personas requieren medidas de protección. En cuanto a niñez separada y no acompañada, el Estado ha registrado más o menos 5.200 casos entre el 2018 y 2023 de niños y adolescentes no acompañados y o separados, y solamente en el 2024 un total de 900 casos aproximadamente. Lo que está aquí en el slide es una ruta, unos mecanismos de que trabajamos desde la sociedad civil con el Estado para dar respuesta a las necesidades de protección de la niñez no acompañada. En la primera parte, ustedes pueden ver que es la identificación temprana. Esta parte se hizo a través the next slide, please. La siguiente. Gracias. Se hizo la identificación temprana a través del CEBAF. ¿Qué es el CEBAF? Son centros del Estado a través de un acuerdo internacional de la Comunidad Andina, centros binacionales de asistencia en frontera, ¿no? Entonces, en estos centros se dan varios servicios como salud, migración y también en el tema de aduanas. En salud, por disposición legal, se da la vacunación a las personas que entran en condición de migrantes y o refugiados y luego hacen todo el proceso migratorio. También los puntos de entrada pueden ser o identificaciones que se hizo a través de albergues temporarios,
porque muchas personas, por no tener documentos, no pasan a través del CEBAF y lo hacen, llegan al país de manera irregular. Entonces, a través de estos albergues también se hizo la identificación, también a través de puestos de salud o zonas de asentamiento, personas que habían pasado más allá de la frontera y que ya estaban asentadas en ciertos barrios, en ciertas zonas donde se llegaba a través de los espacios amigables. Entonces, a través de los espacios amigables llegábamos muchas veces a identificar niños y adolescentes no acompañados. Estos espacios amigables se hacían para la población en general, ¿no? Para identificar necesidades de protección y cuando identificábamos niños y adolescentes se activaba como una ruta al interior para la coordinación con otros servicios. También tenemos que algunos indicadores era la edad, ver la edad del niño, ver todo el tema de documentación, si había un adulto responsable y se desarrolló un formulario de identificación interinstitucional para seleccionar criterios de vulnerabilidad y poder atender a los niños. Eh, Esta atención, digamos, los casos variaban, llegaban niños con padres sin documentación, digamos, llegaban niños acompañados de tíos, abuelos también sin documentación, o llegaban con terceras personas o simplemente no acompañados, llegaban solos. Cuando era así, si tenían documentos que acreditasen el vínculo familiar, pues pasaban directamente, pero de lo contrario iban a la unidad de protección especial. ¿Qué es la unidad de protección especial? Es una entidad del Estado, ¿no? Que determina si el niño está desprotegido o no y dictamina las medidas de protección. Si el niño, digamos, no tiene acompañamiento, es derivado, conducido a un centro de atención residencial donde se dan las medidas para identificar a la familia de origen en Venezuela o a la familia que está ubicada, por ejemplo, en el lugar de destino, que podría ser Perú o en otro país, si es que solamente estaba de paso por el Perú, y se hacían las coordinaciones para la reunificación familiar. Es lo que se da prioridad. Si regresaba a al país de origen, en este caso Venezuela, se hacía una evaluación para ver el interés superior del niño y no regresar a una condición que pueda vulnerar sus derechos. Esto fue posible a través del trabajo de una mesa multisectorial, técnica multisectorial, donde estaban organizaciones del Estado y de sociedad civil, ¿no? Que habían diseñado esta herramienta para identificar a niños, niñas no acompañados, cuáles son las señales de riesgo o vulnerabilidad y cómo darles prioridad. Y también se les dio atención psicológica y soporte emocional, digamos, que se capacitó a funcionarios del Estado, ¿no? Sobre todo los servicios de protección, sobre todo las personas del CEBAP o los puntos de orientación y atención para personas migrantes, para que se brinden estos auxilios, primeros auxilios psicológicos. Ya si se requería, eran derivados ya a un centro de salud mental comunitario. The next, please. Eh, Bueno, en estos espacios se trataba de guardar el tema de confidencialidad, se hacía una entrevista, no se trataba de revictimizar al niño o adolescente, eh, se trataba de ver por qué llegaba al país, si tenía familias en alguna ciudad, muchas veces no era en Tumbes, que era la frontera, sino tenían que seguir viajando para tomar el contacto. Todo esto se podría hacer mediante la gestión de casos, ¿no? Que no solamente se daban a niños no acompañados, sino también a familias que requerían necesidades de protección. Tal como lo dijo mi colega Vladimir, esto también está basado en los estándares mínimos de protección a la niñez. Eh, y también usábamos los enfoques de género, el interés superior del niño, el tema intercultural, porque muchas veces habían términos o palabras que si bien todos hablamos el mismo idioma, pero en cada país varían.
Al inicio fue un poco complicado, pero después muchas personas migrantes venezolanas llegaron a crear ONGs y esto ayudó a que puedas tener un acercamiento más cercano con las personas que llegaban recién al país y brindarles asesoría legal, coordinar temas de necesidades básicas y de salud sobre todo no solamente con actores del Estado, sino también había muchas otras organizaciones como Hayas, UNICEF, ACNUR, CARE, ADRA, que también brindaban servicios y todos, digamos, coordinaban de manera conjunta para brindar esta atención, sobre todo en el tema legal, de necesidades básicas y de salud. En el tema de educación era ya cuando el niño se asentaba en el lugar, se establecía el lugar, ahí se activaba el mecanismo de protección. Y también en la parte de coordinación, digamos, de la ruta de coordinación, teníamos que trabajar, si bien Tumbes es la ciudad de entrada, la ciudad principal, pues muchas veces pasaban luego por Piura, que es otra ciudad, Chiclayo, Trujillo y finalmente Lima, donde está la mayor cantidad de personas migrantes. Algunas llegan más al sur, que es otra ciudad como Arequipa, y el acompañamiento se hacía a través de las diferentes organizaciones. Se había establecido como una ruta para acompañar a los niños y que en cada punto, en cada ciudad, se dé continuidad, si bien es a la atención de casos o a los servicios como de salud, alimentación, el acceso a kits también era importante. Eh, Un minuto para cerrar, Giovanna. Gracias. Otra acción también interesante fue el hacer una campaña de pasos sin compañía, no solamente para sensibilizar a las personas sobre la situación de niñez no acompañada, sino también a los funcionarios públicos sobre la calidad de atención que debe ser brindada y era para básicamente prevención. Entre las lecciones aprendidas, bueno, tenemos que es importante fortalecer sobre todo al personal que trabaja en el Estado, porque es muy rotativo, cambia constantemente, entonces siempre hay que seguir fortaleciendo. El primer punto de contacto es muy importante y la necesidad de un protocolo que se creó en el 2023 específicamente para responder a niñez no acompañada o separada por parte del Estado. Gracias. Thank you so much, Giovanna. Muchas gracias, Giovanna. And we continue this session. Y continuamos ahora esta sesión. Lori? Pasamos la palabra a Lauren. Thank you so much. Muchas We gracias. really appreciate your Apreciamos, agradecemos sharing about how you are facing cómo han challenges compartido de cómo están enfrentando los desafíos y están innovando para poder accionar. Y ahora para terminar la sesión le paso la palabra a Susana. Muchas gracias, Lauren, y muchas gracias a Giovanna, a Vladimir y a Neri por explorar en gran detalle y profundidad las complejidades de lograr las normas mínimas para los menores no acompañados y separados y cómo se están adaptando. Tenemos unos cuantos minutos más para esta sesión, así que si los panelistas pueden, hay unas cuantas preguntas que llegándonos en la sesión de preguntas y respuestas. Una de las cuales estoy viendo aquí, que quizás pueda dirigirle a Vladimir o a Giovanna, es una pregunta de Emanuel que está en el chat que pregunta sobre la naturaleza transitoria de los cuidados, porque creo que está preguntando es si el tiempo de tránsito del niño de 1 a 3 días es suficiente y qué sucede en casos donde los tiempos de tránsito son más extendidos, cómo se enlazan con otros entes de apoyo. Sí, bueno, me permito responder para el caso nuestro aquí en Darién del cuidado transitorio. En efecto, digamos, es 1 o 3 días, porque es el tiempo que se calcula la familia puede llegar para hacerse la reunificación. Sí, hemos tenido casos donde la temporalidad se extiende, pero digamos que máximo 4 o 5 días. Los casos de protección que se identifican de acuerdo al interés superior
que es un niño no acompañado, que sus parientes no vienen en la ruta migratoria, ya pasa a otra modalidad de protección por parte del Estado, que es un poco más extensa y que requiere activar unos mecanismos de coordinación un poco más extensos, ¿no? Por ejemplo, si el niño debe ser reunificado a país de origen o si el niño debe ir a una medida de cuidado transitorio más permanente, pasa ya bajo custodia o tutela del Estado. Pero digamos, en nuestro caso, esos niños una estadía extendida, una medida de protección extendida, representa únicamente el 3 o 4%. El otro 96-94% se da reunificación familiar. Entonces, por eso la medida de cuidado transitoria, digamos, es suficiente en cuanto a la temporalidad cuando el niño o la niña es separada. Cuando el niño o la niña es no acompañado, evidentemente pasa a unas medidas de protección un poco más extensas que incluye, en efecto, hasta diálogos entre gobiernos, entre países y demás para darse reunificaciones familiares en país de origen, pero siempre se respeta el interés superior del niño, la niña y el adolescente. Cambio. Sí, en el caso peruano también la mayoría, digamos, es temporal. Lo que es una ventaja, diría yo, es la coordinación interinstitucional, o sea, el acompañamiento muchas veces desde que sale de Venezuela, llega a Colombia, ya hay organizaciones como UNICEF, Save the Children, otras grandes, digamos, que coordinan también con Ecuador, con Perú, y como que el caso viene siendo acompañado, ¿no? Hasta que llegue a otro país. Dentro de cada país también se activa toda una red de soportes, ¿no? Para servicios de salud, de asistencia legal, si se requiere, que es la demanda más grande, el tema de documentos, porque muchas veces salen sin documentos. Entonces, los servicios básicos de asistencia médica, porque llegan desnutridos, otros llegan víctimas de trata, víctimas de explotación laboral, entonces se activa todo un mecanismo de coordinación. En el caso, como dice mi colega Vladimir, de niños que están no acompañados, ya es un proceso mayor que entra al Estado, que son estas unidades de protección especial, para el tema de atención como en centros residenciales, ¿no? De primera mano, de manera temporal, hasta ubicar a la familia en los diferentes países y bueno, si no, ya pasan al cuidado de ya un tiempo mayor. Thank you so much to both Vladimir and Giovanna for Muchas taking us gracias through tanto a that Vladimir y a and your Giovanna answers por habernos hablado de demonstrate eso. Creo que sus the respuestas complexity demuestran of this la area of complejidad work. de esta área de Overall, we're trabajo focusing on y unaccompanied también and cuando nos separated estamos children, but I enfocando love the different en los layers of niños, a services la niña that each of separada y no you acompañada. are needing Todos requieren los diferentes niveles de and really protección pushes us towards coordinada que ustedes the están need for brindando both y nos quality motiva a and poder asegurarnos de sustainability. que haya calidad en Between cada uno de estos individuals, niveles que pointing back to ustedes están Lori's llevando a opening cabo de manera individual. remarks that Hablando we de los support comentarios iniciales de an Lauren, approach que that's hablaba de individual un and abordaje que sea tailored to the individual, child. personalizado, It's enfocado really en a very cada niño o intensity of niña. work that's Y really eso es crucial. una intensidad de Thank trabajo you que es very much for sumamente both taking importante. us through Muchísimas that. gracias We por still have a few tomar minutes, so if colleagues would esta like to tarea. share Tenemos any unos cuantos more minutos y los colegas questions tienen algunas otras preguntas in the Q&A function or en share la any función overlapping de preguntas y topics, respuestas o si no lo you're encuentran en welcome el chat, to. Please con mucho take gusto advantage también pueden of the tomar amazing panelists. ventaja de estos asombrosos panelistas a los cuales tienen acceso en este momento. Susanna, we have a question in Spanish Susana, in the tenemos Q&A una function, which I will pregunta en paste español. Voy a in the chat. copiar y pegar en inglés en el chat. Thank you so much, Lori. What a lovely Muchas co-facilitator. gracias, Lauren, Constantly excelente reminding peers co-facilitadora, for high school level ah, Spanish. ayudándome a We have combatir mi nivel another muy question básico de in español Spanish escolar. specifically for Tenemos una pregunta Giovanna. específicamente para Giovanna. In saying in other En contexts where we decir, use the en otros contextos donde CPIMs usamos to support los coordination CPIMS with children, para is apoyar la there coordinación con data la or niñez, statistics menores no acompañados, provided by SAFE hay and datos other organizations? que How many are indican cuánto apoyo se ha brindado por Save the Children y otras organizaciones y cuántos son casos Giovanna, abiertos I think we aún. just need to unmute
Sí, Creo que tienes que salir del la mute. Gracias. estadística oficial, digamos, que está desde la UP, de la Unidad de Protección, fue en el 2024 de 900 casos de niños migrantes extranjeros, sobre todo de nacionalidad venezolana, ¿no? Que llegaron. Pasaron a la UPE, ¿no? Y que, bueno, pudieron tener reunificación familiar o estar esperando la reunificación también, ¿no? Esa es la fuente formal que tenemos, oficial. Thank you very much, Giovanna. Quite a high caseload. Muchas gracias. Eso es una cantidad de casos muy grande también. La presión del trabajo debe ser muy difícil con la cantidad de números que están recibiendo de manera tan rápida. Sí, y al igual, por ejemplo, que comentaba Vladimir, ahora muchas organizaciones, y ese es uno de los desafíos, están retirándose de la frontera del norte del Perú, de Tumbes, por temas de fondos. Entonces, cada vez más se reduce el tema de la atención de casos, de atención de protección a la niñez. Organizaciones grandes están saliendo de los territorios, los proyectos se han visto cortados y aunque el flujo migratorio, soy honesta, ha disminuido, sin embargo, siguen llegando personas entre enero y a la fecha, hasta el mes pasado, hasta mayo, tenemos como 500 personas venezolanas que han ingresado al país, ¿no? De acuerdo a migraciones, y de las cuales también tenemos que considerar que sí hay niños, ¿no? Pero en ese momento no existe todavía esa separación, esa data de cuántos niños no acompañados hay. Thank you very much, Giovanna. I think Muchas very gracias, important Giovanna. to Es point muy out that importante these resaltar que populations on the move estas are not poblaciones que están en because there's movimiento no less se están funding for deteniendo, us on the aunque move haya always menos remains financiamiento the para nosotros y la frontier. importancia de las necesidades I think continúan we estar ahí. might have time Creo for que perhaps tenemos one tiempo more para question quizás una if anyone pregunta wants to más. sneak Si one alguien in. más quiere I hablar, might take the liberty of puede asking que tome la Lorraine if libertad Lorraine de has yo any preguntarle a Lauren si ella tiene alguna pregunta que le There quiera is hacer a one los more in panelistas. the chat box. Si hay una pregunta más en el chat. Take it. Amazing. Oh, I'm not scrolling down. Thank you so much. Oh, no ha llevado. Muchas gracias por decirme. Okay, I see one more. Sí, veo una más. What this is the ¿Qué next for any of you who la like this siguiente one. para cualquiera de ustedes que What quiera has contestar? worked well ¿Qué ha and what's been funcionado bien challenging y in qué ha sido respecting the desafiante voice of the en menor and respetar enabling la voz meaningful del participation? menor y permitir participación significativa en el proceso? Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, le mencionaba al principio, ¿no? Hemos elaborado una lista de chequeo de preparación para el niño, niña y el adolescente para que pueda entender un poco cuál es el proceso al cual se va a enfrentar, los tiempos, con quién va a ir. Incluso se le provee un número o telefónico o un punto focal para que si tiene alguna dificultad o quiere expresar algo pues pueda, digamos, manifestarlo, ¿no? Sigue siendo un reto la participación del niño en todo el proceso y en todo el engranaje, y ahí es donde entramos nosotros como organizaciones a, no quiero decir la palabra luchar, pero sí hacer abogacía, ¿no? Interferir, hacer ese canal de comunicación para que, digamos, las organizaciones de protección puedan entender, escuchar la voz del niño. Y en efecto, digamos, también ahí acudo un poco a nuestra sensibilidad y a esos lentes de protección infantil que tenemos todos los que estamos en esta área, ¿no? En este área de poder identificar tantos riesgos y tantos desafíos que representa el niño y la seriedad del trabajo también, ¿no? De verificación de los vínculos familiares, de cómo se siente el niño con esta persona, de qué otro riesgo o criterio de protección adjunto está a esto, ¿no? Pero digamos que, claro que sí se logra, representa muchos retos, pero se logra y hay que entender también la edad y la capacidad de desarrollo que tiene el niño en su momento. Y eso va mucho en la expertise profesional, ¿no? De cada gestor de casos, la capacidad que tiene para poder ser ese interlocutor. Lo dejo, Giovanna, si continúas.
Sí, gracias Vladimir. Muy rapidito nomás, mucho depende de fortalecer las capacidades, yo creo también a las personas que hacen el proceso de atención a nivel de los servicios de protección del Estado, ¿no? Porque muchas veces desconocen todo si bien conocen el tema legal, pero no la importancia que es dar la voz al niño, ¿no? De cuál es su interés, de cómo se siente mucho más allá de responder a formalismos, ¿no? Entonces, yo pienso que la mesa intersectorial fue un espacio donde desde la sociedad civil se pudo visibilizar esto y con el Estado pudimos trabajar de manera más coordinada. Obviamente, el desafío es que también hay, como les decía, una alta rotación de personal y muchas veces las personas que han sido capacitadas salen y llegan nuevas y el trabajo debe continuar, digamos, hasta que se pueda quedar ya de manera permanente, ¿no? Ese es uno de los desafíos. Y otra cosa también es los espacios amigables, también creo que ese es un espacio donde se le da mucha, de acuerdo a las edades, también la identificación del niño, sus derechos, el derecho a la protección, a la educación, a la salud, ¿no? A partir de eso también se involucra el niño más como un sujeto activo, ¿no? Una persona que puede opinar, ¿no? Y también brindar información. Gracias. Thank you both so much for taking us through that. It's Muchas incredibly gracias a ambos de ustedes por children's habernos explicado estas habilidades tan importantes de la experiences niñez, that especialmente impact on their de lives. poder participar en Thank you, decisiones que Valentina. I impactan su vida de manera tan mentioned an answer importante. to another question Giovanna, that y was también coming, pudiste pointing contestar to otra pregunta busy que ya venía, around que disability and hablaba everything sobre la that can be responsabilidad compartida. impacted. Así que doble gracias por haber I contestado think eso. we are coming Y yo to creo the que end estamos of llegando al our time final there. de nuestro tiempo aquí I en love to thank conjunto. all of Me our wonderful encantaría darle las panelists, gracias a nuestros Lori, extraordinarios Vladimir, panelistas, Lori, Giovanna. Neri, You've Vladimir, all Giovanna. been Ustedes incredibly han sido engaging and dedicated in sharing your increíblemente experience here. comprometidos y Thank you empáticos en to compartir all su of our experiencia speakers y as well su for engaging in this destreza. wonderful Muchas gracias a los discussion. participantes por haber participado en Our esta round will conversación tan continue interesante and que relevant habla sobre la for importancia continua de everyone la as we relevancia de las operationalize the normas programs mínimas y that cómo we podemos implement, operacionalizarlo as well as for para parents menores no acompañados y here. separados y para todos los menores For this afectados de session, la I crisis. think if there was En any esta clear, if sesión, there was any one creo que clear si hay takeaway un from the region, it was the resultado claro de la complexity región, and es la complejidad y expertise and coordination destreza técnica y required coordinación que se to requiere realize para quality poder lograr in la programs. calidad y la responsabilidad en la programación de A lot of servicios y estándar, normas mínimas para los niños questions menores are y no acompañados. presenting and Y that you la are bringing to the cantidad table enorme de today destreza y how de you're las experiencias que contextualizing comparten los standards that colegas, are de cómo están meeting contextualizando las changes normas, and challenges cómo están with enfrentando los participants. cambios, This is something cómo that están lidiando requires an con las incredible limitantes de level of recursos. Esto creativity, requiere una cantidad enorme de technical creatividad, expertise, de and of destreza courage técnica and continued y de persistence. valentía y And I persistencia think we could continua. all be quite Y creo inspired que todos by what podemos you've estar shared inspirados por and lo que ustedes how han compartido you con are nosotros y cómo operationalizing the ustedes están promise of operacionalizando the la standards promesa of our de las centers normas incredibly y de effectively. las So as we promesas que hace nuestro close, sector I en un invite contexto you tan to difícil. all Ahora take en a el moment to cierre, espero que reflect tomen un momento para both on the wonderful ah, presentations and the experience that you've pensar shared en here las today, but experiencias y also presentaciones on the maravillosas que incredible se han compartido con lessons ustedes, that pero have también en been ese llamado a la conveyed acción que in the compartí con ustedes session, al inicio de esta and sesión how we continue to commit y ver to cómo podemos CPMS, continuar making the recomprometiéndonos standards matter a in los our CPMS y everyday life. asegurarnos que las If you've normas taken inspiration from importen en el what trabajo que we've hacemos de manera didiaria. shared Y today, ustedes hoy han tenido la experiencia de unos colegas how we maravillosos que le han brindado vivo ejemplo de la misma use the y cómo standards continuamos trabajando de to manera advocate colectiva for para quality, poder to articulate brindar responses for safety, las and to work respuestas basadas en collaboratively calidad y to trabajar de ensure manera that colaborativa our para interventions asegurarnos realize the que nuestras potential of the intervenciones standards cumplan con la promesa de and las achieve normas the CSAR y que goals. continuemos a ver que la protección infantil sea Thanks priorizada. again to all of Pues, le our paso la palabra a los wonderful productores y panelists. nuevamente enormes gracias a todos nuestros panelistas también.